Cari fratelli e sorelle, il Natale di Gesù di Nazareth è il mistero di una nascita che ci ricorda che gli uomini, Queridos anche hermanos se y devono hermanas, morire, la Navidad non es el sono nati misterio per del morire, nacimiento de Jesús de Nazaret, per que nos ricominciare. recuerda que los Lo hombres, osserva aunque in han maniera de tanto morir, grande e no han caparísima nacido para eso, Hannah sino Arendt, para la comenzar, filosofa como ebrea observa de che modo tan rovescia brillante el il pensiero del incisivo suo Hannah maestro Arendt, Heidegger, la filósofa secondo hebrea cui que l'uomo desmonta nasce el per essere pensamiento de su gettato nella maestro morte. Heidegger, según el cual el Sulle hombre nace rovine para dei ser totalitarismi arrojado a del la muerte. Novecento, Arendt riconosce Sobre las ruinas de questa los verità luminosa. totalitarismos del siglo XX, Il Arendt miracolo che reconoce preserva in esta modo verdad la luminosa. sfera delle faccende umane dalla sua normale e El naturale milagro que rovina salva al è mundo a in la esfera de definitiva los asuntos il fatto humanos della de su natività. ruina normal y natural È es, questa en fede último e término, speranza el nel hecho de mondo la che trova natalidad. forse la sua più Esta fe y gloriosa esperanza en ed el efficace mundo espressione encontró tal nelle vez poche su parole más con cui il gloriosa y Vangelo sucinta annunciò expresión la en las lieta pocas novella palabras del que en los regno. evangelios Un anuncian bambino la gran è nato alegría. fra noi. Ha nacido hoy un Salvador. Davanti al mistero dell'incarnazione, accanto al bambino adagiato in una Ante el misterio mangiatoia, de la come encarnación, pure junto davanti al al niño mistero acostado pasquale en un al cospetto pesebre, dell'uomo así como crocifisso, frente al misterio troviamo il pascual, posto en giusto presencia del solo hombre se siamo crucificado, disarmati, encontramos el lugar adecuado umili, solo si somos essenziali. inermes, Solo dopo humildes, aver realizzato esenciales. nell'ambiente in cui viviamo, compresa la curia Solo romana, después de haber il puesto en programma di vita práctica en el suggerito da ambiente en San el que Paolo, vivimos, incluyendo la compriamo curia davvero romana, ogni el speranza. programa de vida sugerido por Compaiano San da voi Pablo, ogni desaparezca de asperezza, ustedes toda sdegno, amargura, ira, ira, grida enojo, e maledicenze, insulto, con ogni sorta injurias di y malignità. cualquier tipo de maldad. Siete invece benevoli gli uni verso gli altri, Sean misericordiosi, bondadosos unos con perdonandovi otros, a vicenda sean come Dio ha compasivos y perdonato voi in perdónense Cristo. mutuamente, así Solo como se Dios los rivestiti di perdonó en umiltà, Cristo. imitando Gesù mite e misericorde, Solo revestidos solo de dopo humildad, essersi messi imitando a all'ultimo Jesús posto manso y humilde ed de essere corazón, diventati solo servi di después de tutti. habernos colocado en E a el questo último proposito, puesto y habernos hecho Sant'Ignazio, siervos de nei suoi todos, esercizi, a arriva este fino al punto di propósito, chiedere San di Ignacio, en sus immaginarci noi ejercicios, nella scena llega del hasta el punto presepe, de pedir que facendo nos io, scrive, imaginemos estar en poverello, la escena del indigno nacimiento, servitorello che li guarda, li haciéndome yo, contempla e li escribe, un serve nelle pobrecito y loro esclavito necessità. indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades. Ringrazio il Cardinale Decano Agradezco al cardenal decano por sus palabras in questo en esta Natale, Navidad, che ha espresso il que, sentire di tutti. que ha expresado el sentimiento de todos. Gracias, cardenal. Questo Natale è il Natale della pandemia, della crisi sanitaria. Esta Navidad es la Navidad de la pandemia, de la crisis sanitaria, socioeconómica e incluso eclesial, que ha lacerado cruelmente al mundo entero. La crisis ha dejado de ser un lugar común del discurso y del establishment intelectual para transformarse en una realidad compartida por todos. Este flagelo ha sido una prueba importante y al mismo tiempo una gran oportunidad para convertirnos y recuperar la autenticidad. Cuando el pasado 27 de marzo en la plaza de San Pedro, ante la plaza vacía pero llena de una pertenencia común que nos une con cada rincón de la tierra, quise rezar por todos y con todos, tuve la oportunidad de decir en voz alta el significado posible de la tempestad que había golpeado al mundo. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad.
La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas estas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacer frente a la adversidad. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó al descubierto, una vez más, esa pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. La providencia quiso que en este tiempo difícil haya podido escribir Fratelli Tutti, la encíclica dedicada al tema de la fraternidad y de la amistad social. Y una gran lección nos llega de los evangelios de la infancia, donde se narra el nacimiento de Jesús. Es la nueva complicidad y unión que se crea entre los protagonistas. María, José, los pastores, los magos y todos aquellos que de un modo u otro ofrecieron su fraternidad, su amistad, para que el Verbo que se hizo carne fuera acogido en las tinieblas de la historia. Esto escribía al principio de esta encíclica. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Un deseo mundial de hermandad. Entre todos, he ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solos se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes hechos de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. La crisis de la pandemia es una buena oportunidad para hacer una breve reflexión sobre el significado de la crisis que puede ayudar a todos. La crisis es un fenómeno que afecta a todo y a todos. Está presente en todas partes y en todos los periodos de la historia. Abarca las ideologías, la política, la economía, la tecnología, la ecología, la religión. Es una etapa obligatoria en la historia personal y social. Se manifiesta como un acontecimiento extraordinario que siempre causa una sensación de inquietud, ansiedad, desequilibrio e incertidumbre en las decisiones que se deben tomar. Como recuerda la raíz etimológica del verbo crino, la crisis es esa criba que limpia el grano de trigo después de la cosecha. Incluso la Biblia está llena de personas que han sido tamizadas, de personajes en crisis que, sin embargo, a través de estas cumplen la historia de la salvación. La crisis de Abraham, que abandonó su tierra, que tuvo que vivir la gran prueba de tener que sacrificar su único hijo Isaac a Dios, se resolvió desde el punto de vista teológico con el nacimiento de un nuevo pueblo. Pero este nacimiento no evitó que Abraham viviera un drama en el que la confusión y el desconcierto no prevalecieran, solo gracias a la fuerza de su fe.
La crisis de Moisés se manifestó en la desconfianza de sí mismo. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Yo nunca he sido un hombre con facilidad de palabra, pues soy torpe de boca y de lengua, no sé hablar. Por eso trató de escapar de la misión que Dios le había confiado. Señor, envía a otros. Pero a través de esa crisis Dios hizo a Moisés su siervo, que guió al pueblo fuera de Egipto. Elías, el profeta tan fuerte que era comparado con el fuego, en un momento de gran crisis incluso anheló la muerte, pero luego experimentó la presencia de Dios, no en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro de una brisa suave. La voz de Dios nunca está en el ruido de la crisis, sino en la voz silenciosa que nos habla dentro de la crisis misma. A Juan el Bautista le asaltó la duda sobre la identidad mesiánica de Jesús, porque no se presentaba como el libertador que tal vez esperaba. Sin embargo, fue precisamente el encarcelamiento de Juan el evento que llevó a Jesús a comenzar la predicación del Evangelio de Dios. Y finalmente la crisis religiosa de Pablo de Tarso, sacudido por el deslumbrante encuentro con Cristo en el camino de Damasco, se vio obligado a dejar sus seguridades para seguir a Jesús. San Pablo fue, en efecto, un hombre que se dejó transformar por la crisis y por esta razón fue el artífice de aquella crisis que llevó a la iglesia fuera del recinto de Israel para llegar a los confines de la tierra. Podríamos ampliar la lista de personajes bíblicos y en ella cada uno de nosotros podría encontrar su lugar. Son tantos. Pero la crisis más elocuente fue la de Jesús. Los evangelios sinópticos enfatizan que Él inauguró su vida pública a través de la experiencia de la crisis vivida en las tentaciones. Aunque pareciera que el protagonista de esa situación fuera el diablo con sus falsas propuestas, en realidad el verdadero protagonista era el Espíritu Santo. De hecho, Él era quien conducía a Jesús en ese momento decisivo de su vida. Enseguida, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser puesto a prueba por el diablo. Los evangelistas subrayan que los 40 días que Jesús pasó en el desierto estuvieron marcados por la experiencia del hambre y de la debilidad. Y es precisamente en el trasfondo de esa hambre y debilidad donde el maligno intentó jugar su mejor carta, aprovechándose de la humanidad cansada de Jesús. Pero en ese hombre probado por el ayuno, el tentador experimentó la presencia del Hijo de Dios, que supo cómo vencer la tentación a través de la palabra de Dios. Jesús nunca dialogó con el diablo, nunca. Y nosotros tenemos que aprender de esto. Con el diablo jamás se habla. Con el diálogo jamás se dialoga. Successivamente Gesù affrontò una indescrivibile crisi nel Getsemani. Más tarde Jesús se enfrentó a una crisis indescriptible en Getsemaní: soledad, miedo, angustia, la traición de Judas y el abandono de los apóstoles. Por último llegó la crisis extrema en la cruz, la solidaridad con los pecadores hasta el punto de sentirse abandonado por el Padre. A pesar de ello, Él, con confianza total, entregó su espíritu en las manos del Padre y su abandono pleno y confiado abrió el camino a la resurrección. Hermanos y hermanas, esta reflexión sobre la crisis nos pone en guardia ante el peligro de juzgar precipitadamente a la Iglesia por las crisis que causaron los escándalos de ayer y de hoy, como lo hizo el profeta Elías, que, al desahogarse con el Señor, le presentó una narración desesperanzadora de la realidad.
Me consumo de celo por el Señor, Dios del universo, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a tus profetas por la espada. He quedado yo solo y buscan también quitarme la vida. ¿Con qué frecuencia incluso nuestros análisis eclesiales parecen historias sin esperanza? Una lectura desesperada de la realidad no se puede llamar realista. La esperanza da a nuestros análisis lo que nuestra mirada miope es tan a menudo incapaz de percibir. Dios responde a Elías que la realidad no es como la percibió. Regresa por tu camino hacia el desierto de Damasco. He dejado en Israel 7.000 personas. Todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no lo besaron. No es verdad que estás solo. Dios continúa a far crescere i semi del regno di Dio. Dios sigue haciendo germinar las semillas de su reino entre nosotros. Aquí en la curia hay muchos que dan testimonio con su trabajo humilde, discreto, silencioso, leal, profesional y honesto. Son tantos entre ustedes. Gracias. Nuestra época también tiene sus problemas, pero también tiene el testimonio vivo del hecho de que el Señor no ha abandonado a su pueblo, con la única diferencia de que los problemas aparecen inmediatamente en los periódicos. En cambio, los signos de esperanza son noticias solo después de mucho tiempo, y no siempre. Quienes no miran la crisis a la luz del Evangelio se limitan a hacer la autopsia de un cadáver. La crisis nos asusta no solo porque nos hemos olvidado de evaluarla como nos invita el Evangelio, sino porque nos hemos olvidado de que el Evangelio es el primero que nos pone en crisis. Pero si volvemos a encontrar el valor y la humildad de decir en voz alta que el tiempo de crisis es un tiempo del Espíritu, entonces, incluso ante la experiencia de la oscuridad, la debilidad, la fragilidad, las contradicciones, el desconcierto, ya no nos sentiremos agobiados, sino que mantendremos constantemente una confianza íntima de que las cosas van a cambiar, que surge exclusivamente de la experiencia de una gracia escondida en la oscuridad. Porque el oro se purifica con el fuego y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Por último, quisiera exhortarlos a no confundir la crisis con el conflicto. Son dos cosas distintas. La crisis generalmente tiene un resultado positivo, mientras que el conflicto siempre crea un contraste, una rivalidad, un antagonismo aparentemente sin solución entre sujetos divididos en amigos para amar y enemigos contra los que pelear, con la consiguiente victoria de una de las partes. La lógica del conflicto siempre busca culpables a quienes estigmatizar y despreciar, y justos a quienes justificar, para introducir la conciencia, muchas veces mágicas, de que esta o aquella situación no nos pertenece. Esta pérdida del sentido de pertenencia común favorece el crecimiento o la afirmación de ciertas actitudes de carácter elitista y de grupos cerrados que promueven lógicas limitadoras y parciales que empobrecen la universalidad de nuestra misión. Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad. La Iglesia, entendida con las categorías de conflicto, derecha, izquierda, progresista y tradicionalista, fragmenta, polariza, pervierte y traiciona su verdadera naturaleza.
La Iglesia es un cuerpo perpetuamente en crisis, precisamente porque está vivo, pero nunca debe convertirse en un cuerpo en conflicto con ganadores y perdedores. En efecto, de esta manera difundirá temor, se hará más rígida, menos sinodal e impondrá una lógica uniforme y uniformadora, tan alejada de la riqueza y la pluralidad que el Espíritu ha dado a su Iglesia. La novedad introducida por la crisis que desea el Espíritu no es nunca una novedad en oposición a lo antiguo, sino una novedad que brota de lo antiguo y que siempre la hace fecunda. Jesús usa una expresión que explica este pasaje de un modo sencillo y claro. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El acto de morir de la semilla es un acto ambivalente porque al mismo tiempo marca el final de algo y el comienzo de otro. Llamamos al mismo momento muerte, descomponerse y nacimiento, germinar, porque son la misma realidad. Ante nuestros ojos vemos un final y al mismo tiempo en ese final se manifiesta un nuevo comienzo. En este sentido, toda la resistencia que ponemos cuando entramos en crisis, a la que nos conduce el Espíritu en el momento de la prueba, nos condena a permanecer solos y estériles. Al defendernos de la crisis, obstruimos la obra de la gracia de Dios que quiere manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Por lo tanto, si un cierto realismo nos muestra nuestra historia reciente solo como la suma de intentos fallidos, de escándalos, de caídas, de pecados, de contradicciones, de cortocircuitos en el testimonio, no debemos temer ni negar la evidencia de todo lo que en nosotros y en nuestras comunidades está afectado por la muerte y necesita conversión. Todo lo que de mal, contradictorio, débil y frágil se manifiesta abiertamente nos recuerda aún más fuertemente la necesidad de morir a una forma de ser, de razonar y de actuar que no refleje el Evangelio. Solo muriendo a una cierta mentalidad se logrará también dar espacio a la novedad que el Espíritu suscita constantemente en el corazón de la Iglesia. Los padres de la Iglesia eran conscientes de estos. De cada crisis emerge siempre una adecuada necesidad de renovación, pero si realmente queremos una renovación, debemos tener la valentía de estar dispuestos a todo. Debemos dejar de pensar en la reforma de la Iglesia como un remiendo en un vestido viejo o la simple redacción de una nueva constitución apostólica. La reforma de la Iglesia es otra cosa. No se trata de remendar un vestido, porque la Iglesia no es simplemente el vestido de Cristo, sino su cuerpo que abarca toda la Iglesia. Nosotros no estamos llamados a cambiar o reformar el cuerpo de Cristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, sino que estamos llamados a vestir ese mismo cuerpo con un vestido nuevo, para que se manifieste claramente que la gracia que se posee no viene de nosotros, sino de Dios. Porque llevamos este tesoro en vasijas de barro para que quede claro que ese poder tan extraordinario proviene de Dios y no de nosotros. La Iglesia es siempre una vasija de barro, preciosa por lo que contiene y no por lo que a veces muestra de sí misma. Al final, tendré el gusto de donarles un libro, Don de Padre Adura, donde se ve la vida de un vaso de arcilla, donde se ve la grandeza de Dios en la reforma de la Iglesia.
Questo è un tempo in cui sembra evidente che la creta di cui siamo impasti è schiacciata. Este es un momento en el que parece evidente que el barro del que estamos modelados está desportillado, agrietado, roto. Debemos esforzarnos para que nuestra fragilidad no se convierta en un obstáculo para el anuncio del Evangelio, sino en un lugar donde se manifieste el gran amor con el que Dios, rico en misericordia, nos ha amado y nos ama. Una bugia, una menzogna. Durante il periodo della crisi, Gesù ci mette in guardia da alcuni tentativi per uscirne fuori que sono destinati fin dall'inizio. Durante el periodo de la crisis, Jesús nos advierte sobre algunos intentos para salir de ella que están destinados desde el principio a ser infructuosos, como el que corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar otro viejo. El resultado es predecible. Romperás el nuevo porque el remiendo no quedará bien en el vestido nuevo. Análogamente, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Si hace así, el vino nuevo reventará los odres viejos. El vino se derramará y los odres se echarán a perder. El vino nuevo se echa en odres nuevos. El comportamiento correcto es el del maestro de la ley, que se ha convertido en discípulo del reino de los cielos, que se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y antiguas. El tesoro es la tradición que, como recordaba Benedicto XVI, es el río vivo que se remonta a los orígenes, el río vivo en el que los orígenes están siempre presentes, el gran río que nos lleva al puerto de la eternidad. Y me viene a la mente la frase del gran músico alemán: la tradición es la salvaguarda del futuro. Es la salvación del futuro. Un museo. Y no un museo, es decir, custodio de las cenizas. Las cosas antiguas las constituyen la verdad y la gracia que ya poseemos. Las cosas nuevas las forman los diferentes aspectos de la verdad que vamos comprendiendo gradualmente. Esa frase del siglo XIX. Esta es la tradición, así crece. Ninguna forma histórica de vivir el Evangelio agota su comprensión. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cada día nos acercaremos más a toda la verdad. Por el contrario, sin la gracia del Espíritu Santo, podemos incluso comenzar a pensar en la Iglesia de modo sinodal, pero en lugar de hacer referencia a la comunión, se la concibe como una asamblea democrática cualquiera, formada por mayorías y minorías. Y esto no es la sinodalidad. Solo la presencia del Espíritu Santo hace la diferencia. ¿Qué hacer durante la crisis? En primer lugar, aceptarla como un tiempo de gracia que se nos ha dado para descubrir la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y para toda la Iglesia. Es necesario entrar en la lógica aparentemente contradictoria de que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se debe recordar la garantía que dio San Pablo a los de Corinto. Dios es fiel y Él no permitirá que sean probados por encima de sus fuerzas, sino que junto con la prueba hará que encuentren el modo de sobrellevarla. Es fundamental no interrumpir el diálogo con Dios, aunque sea agotador. Rezar no es fácil. No debemos cansarnos de rezar siempre. No conocemos otra solución a los problemas que estamos experimentando que rezar más y al mismo tiempo hacer todo lo que podemos con mayor confianza. La oración nos permitirá esperar contra toda esperanza. Queridos hermanos y hermanas, conservemos una profunda paz y serenidad con la plena certeza de que todos nosotros, yo en primer lugar, somos solamente servidores a los que nada hay que agradecer, de los que el Señor ha tenido misericordia.
Por eso sería bueno que dejáramos de vivir en conflicto y volviéramos, en cambio, a sentirnos en camino. El camino siempre tiene que ver con verbos de movimiento. La crisis es movimiento, es parte del camino. El conflicto, en cambio, es un camino falso, es un vagar sin objetivo ni finalidad. Es quedarse en el laberinto, es solo una pérdida de energía y una oportunidad para el mal. Y el primer mal al que nos lleva el conflicto y del que debemos tratar de alejarnos es propiamente la murmuración. No es una manía que yo tengo hablar contra el chismorreo. Es la denuncia de un mal que entra en la curia. Aquí en el palacio hay tantas puertas y entra. Y nosotros nos acostumbramos a esto. El chismorreo que nos encierra en la más triste, desagradable y sofocante autorreferencia y convierte cada crisis en un conflicto. El Evangelio nos dice que los pastores creyeron en el anuncio del ángel y se pusieron en camino hacia Jesús. Herodes, por el contrario, se cerró ante el relato de los magos y transformó su cerrazón en mentiras y violencia. Cada uno de nosotros, cualquiera que sea nuestro puesto en la iglesia, debe preguntarse si quiere seguir a Jesús con la docilidad de los pastores o con la autoprotección de Herodes, seguirlo en la crisis o defendernos de él en el conflicto. Permítanme que les pida expresamente a todos los que junto conmigo están al servicio del Evangelio el regalo de Navidad, su colaboración generosa y apasionada en el anuncio de la buena nueva, especialmente a los pobres. Recordemos que conoce verdaderamente a Dios quien solamente acoge al pobre que viene de abajo con su miseria y que en esta misma capacidad es enviado desde arriba. No podemos ver el rostro de Dios, pero podemos experimentarlo en su vuelta hacia nosotros cuando honramos el rostro de nuestro prójimo, del otro que nos compromete con sus necesidades. Los pobres son el centro del Evangelio y me viene a la mente lo que decía aquel santo, obispo brasilero. Cuando me ocupo de los pobres, dicen de mí que soy un santo, pero cuando me pregunto ¿por qué tanta pobreza? Me dicen que soy comunista. Non vi sia nessuno che ostacoli volontariamente l'opera che il Signore. Que no haya nadie que voluntariamente obstaculice la obra que el Señor está realizando en este momento y pidamos el don de la humildad en el servicio para que Él crezca y nosotros disminuyamos. Felicidades a todos, a cada uno de ustedes, a sus familias y a sus amigos. Gracias por su trabajo, muchas gracias y por favor, recen siempre por mí. Feliz Navidad, gracias. Y el Papa Francisco acaba de concluir el discurso a los miembros de la curia romana pronunciado en el aula de las bendiciones. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Non ho dimenticato di dirvi che vi darò in dono 2 libri. Uno, La vita di Charles de Foucault, un maestro della crisi, che ci ha lasciato un dono, un'eredità bellissima. Questo è un dono fatto a me da padre Ardura. Grazie. E l'altro che si chiama Ollotropía. Y el Papa ha retomado la audiencia para decir a los presentes que hará el don de 2 libros para la reflexión, que nos puede ayudar a vivir nuestra vida. Uno es de Jean de Foucault. Della diocesi, ha lavorato a Milano
ma è della diocesi Albenga Imperio.